Los halcones del reino dorado, la leyenda del rey y la traición en un rincón olvidado del mundo, donde las montañas parecían besar las nubes y los ríos cantaban melodías ancestrales, se alzaba el majestuoso reino de las cumbres doradas. Su nombre evocaba los picos que, al amanecer, se bañaban en un resplandor áureo, como si el sol mismo hubiera decidido descansar sobre ellos. En el corazón de este reino, sobre la cima más alta, se erguía el castillo de la luz eterna, una fortaleza de piedra blanca que desafiaba el paso del tiempo. Allí vivía el rey Carlos, un monarca cuya bondad era tan célebre como los paisajes que rodeaban su hogar. A pesar de que su corona relucía con joyas preciosas y su manto estaba tejido con hilos de oro, Carlos era un rey de corazón sencillo. Su verdadero tesoro era un amor incondicional por los animales. Desde su infancia, había sentido una conexión profunda con todas las criaturas del reino, desde los ciervos que corrían libres por los bosques hasta los gorriones que anidaban en los aleros del castillo. Los aldeanos contaban con admiración la historia de cómo, siendo apenas un niño, Carlos había salvado a un lobo herido, atrapado en una trampa de cazadores. Lo alimentó y cuidó en secreto hasta que el animal pudo regresar sano y salvo a la naturaleza. Esa historia se había convertido en una leyenda, y con los años, el amor del rey por los animales solo creció. El pueblo lo adoraba, no solo por su bondad, sino porque siempre estaba dispuesto a escuchar. Cada semana, abría las puertas del castillo para recibir a los aldeanos, quienes llegaban con sus problemas, sus sueños, o simplemente para compartir una taza de té con su rey. Carlos tenía la habilidad especial de hacer que todos se sintieran importantes, desde el fornido herrero hasta la anciana que tejía cestas en la plaza del mercado. Sin embargo, a pesar de su popularidad, el rey vivía en una profunda soledad. No tenía esposa ni hijos, y aunque nunca lo admitía en voz alta, los cortesanos notaban un destello de melancolía en sus ojos cuando el sol se ponía tras las montañas. Una mañana de primavera, mientras el rey paseaba por los exuberantes jardines del castillo, un mensajero llegó con una noticia inesperada. Era un hombre de rostro curtido por el sol, vestido con ropas sencillas pero limpias, que traía consigo una jaula cubierta por una tela de lino. El rey, intrigado, lo recibió en el gran salón, donde la luz se filtraba a través de vitrales que contaban la historia del reino. Majestad, dijo el hombre, inclinándose con una torpeza respetuosa. Mi nombre es Elías y vengo de un pueblo lejano, al pie de las montañas. Mi familia y yo queremos agradecerle por los años de paz y prosperidad que ha traído a estas tierras. Como muestra de nuestra gratitud, le traemos un regalo. Elías retiró la tela de la jaula, revelando 2 crías de halcón. Eran criaturas pequeñas, con plumas suaves como el terciopelo y ojos que brillaban como brasas incandescentes. El rey, que había visto muchos animales exóticos en su vida, quedó inmediatamente maravillado. Nunca había visto halcones tan jóvenes ni tan llenos de vida. Sus movimientos eran torpes, pero llenos de una energía juguetona, y se perseguían mutuamente dentro de la jaula, como si estuvieran inmersos en un juego que solo ellos entendían. ¡Qué criaturas tan magníficas!, exclamó Carlos, acercándose para observarlas mejor. ¿Cómo puedo agradecerte, Elías? Este regalo es más valioso que todo el oro de mi reino. Elías sonrió, pero había algo en su mirada que el rey no pudo descifrar, un destello de misterio que desapareció tan rápido como había aparecido. No buscamos recompensa, Majestad. Solo esperamos que estos halcones le traigan alegría. Son especiales, más de lo que parecen. Cuídelos bien. Tras una última reverencia, Elías se marchó, dejando al rey con sus nuevos compañeros. Carlos decidió nombrarlos de inmediato. Al más inquieto, cuyas plumas tenían un brillo plateado, lo llamó príncipe. Al otro, más tranquilo y con un plumaje ligeramente más oscuro, lo llamó caballero.
Desde ese día, los halcones se convirtieron en la sombra del rey. Los llevaba consigo a todas partes, a los consejos reales, a sus paseos por el bosque, incluso a las cenas en el gran comedor, donde los cortesanos, al principio sorprendidos, terminaron acostumbrándose a la presencia de las majestuosas aves. Sin embargo, no todo era perfecto en el reino de las Cumbres Doradas. En los últimos meses, habían comenzado a circular rumores inquietantes. Los aldeanos hablaban de sombras que se movían en los bosques al anochecer, de animales que desaparecían sin dejar rastro y de un frío extraño que se colaba en las noches, incluso en plena primavera. Algunos decían que era obra de un antiguo hechizo, otros, que era simplemente la naturaleza cambiando sus ciclos. Carlos, siempre práctico, atribuía estas historias al miedo a lo desconocido, pero en el fondo, no podía evitar sentir un escalofrío cuando miraba hacia los bosques al atardecer. Una noche, mientras observaba a príncipe y caballero jugar en el balcón de su alcoba, el rey notó algo extraño. Príncipe, el más activo de los dos, extendió sus alas y dio un pequeño salto como si intentara volar, pero cayó torpemente al suelo. Caballero, por su parte, apenas se movió, limitándose a observar a su compañero con una calma casi sobrenatural. Carlos frunció el ceño. Los halcones ya no eran crías. Sus alas eran fuertes, sus cuerpos robustos. Deberían estar volando, surcando los cielos como las majestuosas criaturas que eran, pero no lo hacían. Decidido a resolver el misterio, el rey llamó a su consejero más cercano, don Álvaro, un hombre de edad avanzada, cuya sabiduría era tan grande como su aversión a los animales. Álvaro llegó al salón del trono, ajustándose las gafas redondas que siempre parecían estar a punto de caerse de su nariz. Majestad, ¿qué ocurre?, preguntó con un tono que mezclaba respeto y cansancio. Álvaro, mis halcones no vuelan, dijo el rey, señalando a las aves que descansaban en un perchero dorado. Son jóvenes, fuertes, pero no alzan el vuelo. Quiero que encuentres al mejor adiestrador del reino, a alguien que pueda enseñarles a volar. Álvaro alzó una ceja, claramente poco entusiasmado con la tarea. Halcones, Majestad. ¿No sería mejor invertir ese tiempo en, digamos, los asuntos del reino? Los rumores de los bosques no han cesado y los aldeanos están preocupados. Los rumores pueden esperar, respondió Carlos con firmeza. Estos halcones son importantes para mí. Encuentra al adiestrador, Álvaro. No me falles. El consejero suspiró, pero asintió. Sabía que no había forma de convencer al rey cuando se trataba de sus animales. Al día siguiente, Álvaro regresó con noticias. Había encontrado al hombre perfecto para la tarea, Diego de la Vega, un adiestrador legendario cuyas habilidades con las aves rapaces eran conocidas en todo el reino. Diego era un hombre de pocas palabras, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas de años trabajando con animales. Cuando se presentó ante el rey, su presencia llenó la sala de una energía silenciosa pero poderosa. Majestad, dijo Diego, inclinándose. Enseñaré a sus halcones a volar. Denme una semana y los verá surcar los cielos. Carlos sonrió, confiando plenamente en el adiestrador. Confío en ti, Diego. Haz que mis halcones sean libres. Esa noche, mientras el rey observaba el cielo estrellado desde su balcón, no pudo evitar sentir que los halcones eran más que un simple regalo. Había algo en ellos, una chispa de magia, un secreto que aún no podía comprender, pero estaba decidido a descubrirlo. Diego de la Vega no era un hombre común. Había crecido en los confines del reino, en un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas. Desde niño, había sentido una conexión especial con las aves. Mientras otros chicos jugaban con espadas de madera, Diego pasaba horas observando a los halcones que anidaban en los acantilados, estudiando sus movimientos, sus gritos,
la forma en que cortaban el viento con sus alas. Con los años, se convirtió en el mejor adiestrador de aves del reino. Cuando el rey Carlos le encomendó la tarea de enseñar a volar a príncipe y caballero, Diego aceptó sin dudar. No era solo por la generosa recompensa, sino por el desafío. Nunca había encontrado un ave que no quisiera volar. Para Diego, el vuelo era la esencia de un halcón, su razón de ser. Si príncipe y caballero no volaban, había algo más en juego, algo que iba más allá de la falta de entrenamiento. Diego instaló un pequeño campamento en los jardines del castillo. Cada mañana, llevaba a príncipe y caballero al campo. Príncipe era inquieto, siempre intentando volar, pero sus intentos eran torpes. Caballero, por otro lado, era un enigma. Se posaba en una rama baja y observaba el mundo con una calma inquietante. Diego probó todas las técnicas que conocía, pero nada funcionaba. Comenzó a sospechar que no era una cuestión de habilidad, sino de voluntad. Había algo que retenía a los halcones, una fuerza invisible que los mantenía atados a la tierra. Mientras tanto, en el castillo, el rey Carlos se impacientaba. Los rumores sobre los bosques no ayudaban. Los aldeanos llegaban con historias cada vez más extrañas, árboles que parecían moverse solos, susurros en la noche, e incluso la visión de una figura encapuchada en los senderos. Una noche, mientras Diego observaba a los halcones, una niña apareció en el campamento. Se presentó como Lucía, la hija de uno de los cocineros. ¿Por qué no vuelan?, preguntó Lucía, sentándose en una roca. Diego, que no estaba acostumbrado a la compañía, gruñó. No lo sé, pequeña. Son diferentes. Lucía se acercó a Caballero, que permanecía inmóvil. Extendió una mano con cuidado y, para sorpresa de Diego, el halcón no se inmutó. Quizá no quieren volar, dijo Lucía, pensativa. A veces, las personas no hacen cosas porque tienen miedo o porque están esperando algo. Las palabras de la niña eran simples, pero tenían un peso que Diego no podía ignorar. ¿Esperando qué?, preguntó. Lucía se encogió de hombros. No sé, pero mi abuela siempre dice que todo tiene un propósito, incluso las cosas que no entendemos. Esa noche, Diego no pudo dormir. Al día siguiente, decidió cambiar su enfoque. En lugar de forzar a los halcones a volar, comenzó a observarlos más de cerca. Mientras tanto, en el castillo, el rey Carlos recibió una visita inesperada. Era Elías, el hombre que le había regalado los halcones. Esta vez, lo acompañaba una mujer anciana envuelta en una capa negra. Majestad, dijo Elías, esta es mi madre, doña Clara. Ella sabe cosas sobre los halcones que no le conté antes. Doña Clara se acercó al trono, su bastón resonando contra el suelo de mármol. Los halcones que le dimos no son comunes, Majestad, dijo con una voz que parecía venir de otro tiempo. Son guardianes, criaturas tocadas por un antiguo poder. No volarán hasta que el reino esté listo para enfrentar lo que viene. ¿Lo que viene? ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey, confundido. Doña Clara sonrió, pero no respondió. En cambio, dejó una advertencia: cuide a sus halcones, Majestad, y escuche al bosque. Pronto lo entenderá. Con esas palabras, se marcharon, dejando al rey con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras miraba a príncipe y caballero, Carlos sintió un peso en el corazón. Los halcones no eran solo animales, eran un misterio, y resolverlo podría cambiar el destino de su reino. El amanecer siguiente, el rey convocó a Diego y a don Álvaro. Relató la advertencia de doña Clara y la creciente inquietud en el reino. Álvaro, escéptico como siempre, insistió en que eran solo supersticiones. Álvaro,
Quiero que organices una expedición al bosque, ordenó el rey. Lleva a los mejores guardias. Necesitamos saber qué está pasando. Diego, tú sigue trabajando con los halcones, pero mantente atento. Si son guardianes, tal vez nos estén mostrando el camino. Esa tarde, mientras Diego trabajaba, Lucía se acercó de nuevo. Mi abuela me contó una historia sobre los halcones guardianes, dijo la niña. Dice que hace muchos años, había aves que protegían a los reyes. Estaban conectadas con el espíritu de las montañas. Solo vuelan cuando el reino está en peligro, pero necesitan a alguien que los guíe, alguien con un corazón puro. Diego, aunque no creía en cuentos de viejas, permitió que Lucía se quedara, intrigado por su convicción. Mientras tanto, la expedición liderada por Marcos, un cazador veterano, se adentró en el bosque. El silencio era antinatural. Encontraron extraños símbolos en el suelo y, en un claro, un círculo de piedras con un montón de plumas negras en el centro. Cuando Marcos tocó una ráfaga de viento helado susurró una advertencia: volved. No estáis preparados. Regresaron al castillo y le mostraron una de las plumas al rey. Era idéntica a las de Caballero, pero mucho más grande. Esto no es casualidad, dijo Carlos. Todo está conectado. Esa noche, un grito agudo rompió el silencio. El rey corrió al balcón y vio a Príncipe batiendo las alas con furia. Por primera vez, Caballero se movió, extendiendo sus alas y emitiendo un chillido que resonó en las montañas. En los jardines, Diego y Lucía vieron una luz azul parpadeando entre los árboles. Antes de que pudieran informar al rey, una figura encapuchada emergió de las sombras. No os acerquéis al bosque, dijo la figura. Los halcones saben la verdad, pero el reino aún no está listo. Y con eso, desapareció. Lucía apretó la mano de Diego, su rostro pálido pero decidido. Tenemos que descubrir qué está pasando, dijo la niña. Los halcones nos necesitan. El rey convocó una reunión urgente, incluyendo, para sorpresa de todos, a la pequeña Lucía. Después de escuchar los informes, y a pesar de las objeciones de Álvaro, Carlos confió en la intuición de la niña. Lucía, ¿qué propones?, preguntó el rey. Quiero ir al bosque con Diego, respondió ella. Creo que los halcones nos mostrarán el camino. El rey accedió. Esa misma tarde, un pequeño grupo, incluyendo a Lucía, Diego y Marcos, partió hacia el bosque, llevando a los halcones. A medida que se adentraban, el aire se volvía más frío y un susurro llenaba el ambiente. Siguieron una luz azul hasta un claro donde encontraron un antiguo altar de piedra. Sobre él, una esfera de luz azul pulsaba como un corazón. Los halcones se agitaron en su jaula. La esfera de luz se expandió y la figura encapuchada apareció ante ellos. No debisteis venir, dijo. Soy un guardián del bosque. Los halcones son llaves, pero el reino debe probar su valía. La codicia y el miedo han crecido en las sombras. Buscad la verdad, pero cuidado, no todos los que os rodean son lo que parecen. La advertencia sobre una división en el reino sembró una semilla de duda en el corazón del rey. De vuelta en el castillo, ordenó a Álvaro investigar en los archivos reales cualquier mención de halcones guardianes. Lucía, sin embargo, notó un destello de incomodidad en los ojos del consejero, una sospecha que compartió con Diego. Esa noche, mientras Lucía y Diego observaban a los halcones, una estrella fugaz de luz azul cruzó el cielo. Caballero reaccionó, extendiendo sus alas, pero decidió esperar. Al día siguiente, don Álvaro presentó un antiguo pergamino. Habla de los halcones de la luz, explicó. Fueron creados para guiar a los reyes.
El pergamino menciona una prueba que debe completarse para que despierten su poder, un corazón puro y un sacrificio, en un lugar llamado el corazón de las cumbres. Lo que Álvaro no reveló fue un pasaje oculto que hablaba de una antigua traición, un consejero que intentó controlar a los halcones, desatando una maldición. Esa misma noche, Álvaro se reunió en secreto con un hombre misterioso en los establos. El rey irá al corazón de las cumbres, dijo Álvaro, nervioso. Los halcones no deben volar, respondió la figura. Asegúrate de que el rey fracase, Álvaro. Tu recompensa será grande. El rey, ajeno a la traición, organizó una nueva expedición liderada por él mismo. Al atardecer, partieron hacia el corazón de las cumbres. El lugar era un círculo de piedras altas con un altar en el centro. Sobre el altar, una cavidad contenía un líquido plateado. Cuando Diego colocó la jaula de los halcones cerca, el líquido comenzó a brillar con una luz azul. El suelo tembló y una voz profunda resonó: habéis llegado, pero no estáis preparados. El reino está manchado por la traición. Uno de los vuestros busca el poder para sí mismo. En ese momento, Lucía susurró un nombre: Don Álvaro. El guardián de las cumbres, una figura etérea de hombre y ave, apareció. El ritual requiere un corazón puro y un sacrificio. Uno de vosotros debe ofrecer algo preciado, no por codicia, sino por amor al reino. El rey pensó en el medallón de su madre, lo único que le quedaba de ella. El grupo acampó en el claro. Esa noche, la figura encapuchada apareció de nuevo, acompañada de sombras. El ritual no puede completarse hasta que la traición sea purgada. De vuelta en el castillo, el rey enfrentó a Álvaro, cuya traición se hizo evidente. El consejero confesó, cegado por las promesas de poder de un hechicero conocido como el Cuervo. El rey, en un acto de clemencia, le perdonó la vida a cambio de su ayuda para detener al hechicero. Álvaro reveló que el Cuervo planeaba un ritual en el solsticio de invierno para robar el poder de los halcones. El rey, sin embargo, fue engañado una vez más por su consejero, quien, bajo las órdenes del hechicero, lo condujo de vuelta al corazón de las cumbres esa misma noche. Lucía y Diego, sospechando de la trampa, lo siguieron en secreto. La luna llena colgaba en el cielo cuando llegaron. En el centro del claro, el cuervo los esperaba. Esta noche los halcones serán míos, declaró. El rey colocó su medallón en el altar como sacrificio. Pero la voz del guardián resonó: no es suficiente. La traición debe ser purgada. En ese momento, el cuervo se rebeló. Álvaro, pálido de miedo, se quedó paralizado. Antes de que el hechicero pudiera atacar, Lucía corrió hacia el altar y tocó el líquido plateado. Una explosión de luz azul protegió al grupo. El guardián de las cumbres apareció. La niña ha elegido el camino de la luz. Ahora los halcones decidirán. Diego abrió la jaula. Príncipe salió volando, sus alas plateadas disipando las sombras del hechicero. Pero Caballero permanecía inmóvil. Caballero, vuela, gritó Lucía. El cuervo lanzó un ataque de energía oscura hacia la niña. Pero don Álvaro, en un último acto de redención, se interpuso, sacrificando su vida. Lo siento. Lo hice por el reino, susurró antes de morir. El sacrificio de Álvaro rompió el hechizo. Caballero extendió sus alas por completo, y una luz dorada emanó de sus plumas. Despegó, majestuoso, y su luz se fusionó con la de Príncipe, creando un torbellino que consumió al cuervo y su maldad para siempre. El guardián apareció una última vez. Los halcones han cumplido su propósito. El reino está purificado. Días después, el reino celebró. Lucía fue nombrada guardiana de los halcones. El rey Carlos, con una nueva sabiduría,
gobernó con justicia, escuchando siempre la voz de su pueblo. Y en los cielos de las cumbres doradas, príncipe y caballero, el halcón plateado y el dorado, volaron libres para siempre, símbolos eternos de la valentía, el sacrificio y el poder de un corazón puro.